Pues sí, estamos aquí de regreso, en La Edad es lo de menos, retomando el tema que Norma comentaba hace ratito. Sí es importante que si se sienten mal, si creen que necesitan ayuda, la busquen, si es alternativa, si es una amiga, si es un café, si es un coach, y los hace sentir cómodos. Exacto. Tal como lo dijo Norma, nada más hay que cuidar con quién vamos, a quién acudimos, qué tan bien nos sentimos. No puede haber una terapia que te haga sentir mal. No, Debes de para salir sintiéndote Bueno, mejor cada vez que vas. Tal vez triste, tal vez duele. con shock. Sí, Hay sí, dolor, hay mucho dolor en cualquier terapia, pero no incomodidad. Es- es lo que, bueno, pero fíjate que hay incomodidad, quizá cierto tipo de incomodidad, porque es que fíjate, muchas de estas, o mucha de esta escuela que habla de hacer cosas diferentes, de lograr cambios, hablan de salirte de tu zona de comodidad o de Exacto, confort, exacto. pues eso se siente incómodo. No, Cuando sí, estás claro. probando cosas nuevas o cosas que no conoces, sí te sientes, pero sí hay una incomodidad que es por estar haciendo algo diferente, a una incomodidad en cuando te sientes Provocada por alguien. Exacto. cuando te Agredida. sientes agredido, cuando te Totalmente. sientes invadido en tu espacio personal, Sí, sí, sí. cuando te sientes incómodo y a veces incluso hasta como un poquito culpable porque te estás sintiendo mal, esas son señales de alerta de que quizá alguien está como incluso hasta tratando de manipularte para que te sientas mal por decirle, oye, no, yo no estoy de acuerdo o no me parece. Hay o focos rojos, Sí. siempre hay focos rojos. Y te los Y marcan. hay que hacerles caso. O sea, es la claro, cosa. claro. el cuerpo lo avisa. Sí. O sea, yo creo que yo sí soy de la idea, independientemente de que sea algo que tenga que ver con energía o no energía, lo que sea, yo sí soy de la idea que el cuerpo te avisa cuando estás en un lugar en el que no debes de estar o estás con una persona que no te hace sentir bien. Entonces, O huye. estás haciendo algo que no te convence. Exacto. Estás, a lo mejor, vas al lugar de yoga del momento, pero resulta que estás pagando una cantidad absurda de dinero, que te sí. podrías ahorrar si vas a un lugar a lo mejor menos fashion, menos chic, menos de renombre, pero que te están dando la misma técnica. O si te o compras haces más, en tu casa. O te lo haces en tu Exacto, casa y pones un exacto, video de los exacto. miles que hay en YouTube. Exacto. Y digo, si tu presupuesto es 0, pues pones YouTube y te pones buscas, hay miles de verdad de programas y, Sí. y de personas que tienen hasta sus propios canales con entrenamiento. Y ser congruente, o sea, ser exactamente. congruente con lo que estás sintiendo, viviendo y haciendo. Claro. Nada Sí, más. eso es lo importante. Nada más allá de andar por la vida Y- predicando, porque no es la idea, No. ni mucho menos, ni tampoco, oye, créeme que soy Pero- bien bonita pero- de adentro. pero ¿sabes- no, sabes no qué? es ser bonita No. de adentro, es hacer conciencia y ver en qué estás fallando y cómo puedes corregir Pero es que eso. además, Exacto. ¿sabes ¿Cómo qué puedes ser pasa? mejor ser humano? Una cosa es decir que eres muy bueno y otra cosa es demostrarlo. O sea, es lo que yo siempre, es una de las cosas que a mí como por ejemplo me hacen como más ruido de muchas de estas escuelas de, pues yo no sé si llamarlas de pensamiento o no, en donde creen que los puros pensamientos van a transformar las cosas. No. O sea, una idea siempre es un inicio, siempre es un proyecto, Claro. pero para que tenga una importancia y un efecto real en tu vida y en el mundo, se tiene que convertir en una acción. Totalmente. Entonces, una persona que se la pasa pregonando que es muy buena, pero que en sus acciones no tiene congruencia con eso que está Exacto. pregonando, pues en realidad hay una disonancia en que lo que realmente habla de su nivel de conciencia, como decía Norma, o de su nivel de compromiso con realmente apoyar o vivir de acuerdo a su propia publicidad, pues es nula. Claro, hay cosas que no tienes que andar pregonando. Si Se eres muy nota. inteligente, se te va a notar. No tienes, soy inteligente. Si eres guapa, miren qué guapa soy, miren que pues, se te ve guapa. Si eres feliz, si eres bueno. si eres bueno, el ser bueno, porque como les decía, no es de soy bonita de aquí, mire, soy bien buena. No. Comparto, Las Mis acciones. actos, comparto mis actos. videos de gatitos. Mis actos son los que van a hablar por mí, ¿no? Claro. pues, Y la otra, ahí se queda. y el otro tema importante es, no hay que tener miedo al fracaso. O sea, todos tenemos, o sea, la contraparte de todo esto, cuando te sientes muy mal y sientes que fracasaste en la vida y que empiezas a buscar opciones, lo cual es bueno y demás, pero quieres arrancártelo y te da pena que la gente sepa que fracasaste y no quieres que nadie se entere, Sí, así no es. debes de tener miedo al Sí, fracaso. Moni nos va a platicar un poquito de eso, porque en realidad todos hemos fracasado en algún momento de la vida. O sea, pero hemos y no fracasado. solo una, seguramente Bueno, muchas, pero... Fíjense que sí, o sea, todas las personas, bueno, yo me incluyo, creo que nos educan muy mal en ese sentido, porque siempre los errores o las equivocaciones siempre se castigan, siempre te regañan. En la escuela siempre como que te
castigan las equivocaciones y los fracasos, y entonces vamos creciendo con, como dice Adri, con un miedo a equivocarnos y un miedo al fracaso, y con una visión del fracaso que lo que hace, en vez de ayudarnos a salir adelante o incluso a lograr lo que nos proponemos, produce el efecto contrario. Entonces, bueno, como ya saben, yo les he platicado, yo empecé un proyecto personal hace varios años, y el primer modelo de negocio que yo tenía, pues, para decirlo así, sin sentirme mal, fue un fracaso. Yo me sentía muy mal, yo me sentía incluso, como dice Adel, me sentía avergonzada, me sentía enojada conmigo misma, me sentía triste, y de repente descubrí un libro maravilloso que se llama, en español, El lado positivo del fracaso, de un autor norteamericano que es John Maxwell. Él es un experto en temas de liderazgo, es una persona que se dedica a asesorar empresas, pero además de las empresas más importantes del mundo, da conferencias, tiene su empresa donde prepara gente que capacita a otros líderes en cuestiones de liderazgo, de crecimiento personal, pero también profesional. Y aparte tiene 2 fundaciones porque además es un pastor. Es un personaje muy interesante, pero entre todo tienes muchos libros. Si ustedes entran a su página de johnmaxwell.com, encuentran un montón de libros suyos, algunos en español, y finalmente yo este librito lo descubrí porque quizá me sentía yo en un momento como muy molesta, muy preocupada. Yo incluso decía, bueno, ya voy a botar todo, ya voy a buscar un trabajo, etcétera. Y descubrí este libro y lo empecé a leer, y cuando lo empecé a leer para mí fue así primero me dio como mucha tranquilidad, porque además dice cosas que parece que son muy obvias, pero la verdad es que luego se nos olvidan. Sí, necesitas que alguien te los diga. Y una de ellas es que realmente somos humanos, y como humanos somos imperfectos y nos vamos a equivocar. Y además dice una cosa que a mí me pareció como que me cambió a mí mi propio paradigma personal, y que dice que el fracaso es inevitable. O sea, el proceso para lograr lo que quieres está lleno de errores, de tropiezos, de obstáculos, claro. pero está lleno de obstáculos, de dificultades, de muchos fracasos, y que lo que marca la diferencia entre las personas que no lo logran lo que se proponen y la que los logran es qué significado le dan al fracaso, cómo lo enfrentan y y a mí no me gustaría decir cómo lo superan, porque eso implicaría que el fracaso es malo. Y entonces, ¿cómo lo pasan? ¿Cómo hacen que utilizan al fracaso como herramienta para lograr lo que quieren? Claro. Entonces él dice habla de cosas muy importantes que, por ejemplo, muchas teorías ahora como que quieren evadir responsabilidades y culpan al universo, o incluso te culpan a ti porque no vibraste lo suficiente o no visualizaste. Y en realidad, cuando tienes un fracaso o cometiste un error, pues lo primero que tienes que hacer es dejar de culpar a los demás, llámese el universo u otras personas, y asumir la responsabilidad que tienes. Claro. Evidentemente que no controlamos todo y hay cosas que están fuera de tu control, pero asumes tu propia responsabilidad, reconoces que ese resultado equivocado, erróneo, que no es el que querías, es parte del proceso, vuelves a arriesgarte, y finalmente reconoces los errores, pero no te consideras un fracasado por eso. O sea, él dice que hay una gran diferencia entre decir soy un fracasado a decir la regué, cometí un error. Y por ejemplo, él habla Esto es un tema de PNL. Sí, claro. Es un tema de significado. Sí, bueno, las palabras y de lo que te decimos pueden matar. aquí, de actitud. Sí, claro. Entonces, él habla su libro, bueno, pues es bastante grandecito. Y hubo una cifra que dio en el libro que para mí fue así como de, con ese solo dato, ya no me sentí mal, porque dice que en Estados Unidos, que ahí es donde miden todo, una investigadora de una universidad descubrió que el promedio de fracasos que tienen las personas que emprenden antes de encontrar una fórmula que les funciona es 3.8 veces. O sea, hay gente que lo intenta 1, 2, 3 veces y a lo mejor no le funciona. O sea, lo único que te va a garantizar que en algún momento, bueno, y no es garantía absoluta, pero que te da más posibilidades de lograr lo que quieres, es seguir intentando. Y Maxwell habla de 7 habilidades que tienen las personas que finalmente, eventualmente, logran lo que se proponen, y es que primero, y él los llama los triunfadores, que primero rechazan el rechazo. O sea, alguien te puede rechazar, puedes encontrar nos y puertas cerradas en muchos lados, pero la gente triunfadora es que se mantiene probando, pero además no deja, porque no basa su autoestima en lo que hace. Y eso es súper importante, es decir, tú eres una persona valiosa, tú sabes cuál es tu valor, tú tienes tu propio valor y respeto,
y lo que haces te puede funcionar o no, porque no controlas todo. Claro. Y entonces, pero no cambia quién eres. Ni cambia, Claro. ni cambia tu valor como persona. Exacto. Tú eres una exacto. persona valiosa por la persona que eres. Y ojo, ahí yo creo que también entra un divorcio. Todo, el, claro. el que no te cases. Evidentemente todo. Claro. O sea, claro. y entonces, obviamente, tienes un rechazo, pero que una persona, que un trabajo, que una situación te cierre las puertas, te rechace, no quiere decir que eres una mala persona, que eres un fracasado, no. sino simplemente que tuviste un fracaso. Pero el fracaso no eres tú. Luego, también los triunfadores ven el fracaso como algo temporal. O sea, es una situación, es una Que no va a durar situación. toda la vida. Ahí Son estuvo, oportunidades, ¿no? esto no me funcionó, esto es temporal. También ven a los fracasos como hechos aislados, es decir, no son como el destino está en mi contra, el universo no me quiere. Que hay rachitas malas. Bueno, hay rachitas. bueno, Mi Dicen teoría- que al perro enfermo se le suben las sí, pulgas. pero mi teoría te voy a decir, el universo, Moni va a decir, estás loca, pero el No. universo es tan bueno que te manda todo de golpe para que no vayas sufriendo continuamente, sino sufras un buen rato Bueno, y luego ya. pero fíjate, de hecho en el libro da ejemplos Ajá. de muchísimas personas, por ejemplo uno que me acuerdo mucho de Mary Kay, Ajá. que cuenta que ella era una vendedora exitosísima en una empresa, pero llegó a un nivel en el que ya no subía No más subía. por ser mujer. Claro. Entonces ella salió y decidió invertir todos los ahorros de su vida, que en ese entonces eran $5,000, para hacer su negocio. Y mucha gente le decía, su abogado le decía, estás loca, el contador le decía, estás loca, y entonces ella se mantuvo y entonces puso al esposo a que se encargara de la administración y ella a comprar fórmulas y a mejorarlas y desarrollar fórmulas. Y estaban en ese proceso y le estaba empezando a ir muy bien. ¿Qué creen que le pasó? Se le murió el marido de un infarto. Ay, por Dios. O sea, hablando de una tragedia, Sí, tragedia claro, sí, terrible. claro. Bueno, pues Mary Kay, a pesar de la tragedia, siguió con su negocio y ahora es un, Sí, ya ya sabemos, lo sabemos, es un ¿no? emporio Ya multimillonario. lo sabemos. Entonces, hay muchos ejemplos de personas así, pero entonces también otra habilidad que es muy importante es que los triunfadores son realistas en lo que esperan. O sea, sí tienen una meta que está a lo mejor allá, pero saben que para lograrla, pues hay como muchos pasos intermedios, Claro. muchos pasos pequeños o muchas metas Y darle pequeñas. tiempo al tiempo. Y entonces así no se desesperan tanto. El siguiente es que se concentran en lo que pueden hacer. O sea, en las cosas que controlan ellos, Claro. no en las que Claro. no puedes controlar. Otra muy importante es que varían las estrategias. O sea, si esta estrategia no funcionó, Pues pues te vas con la otra. que sigue. Claro. Y también siempre insisten. Porque no pierden su objetivo. O Exactamente. sea, tienen claro su objetivo y entonces hay Pero que ir vas tras por él, él. vas a mí, por él. a mí, por ejemplo, la de la variación de las estrategias también me encantó porque cuántas veces uno Te dice... cierras. No, o neceas. Sí, te cierras en Sigues algo. haciendo lo mismo. no. Hace 8 días no estabas, pero Hay le que variarle la le decía estrategia. a Mónica, la terquedad a veces funciona, Ah, claro. pero en este Claro. caso no. Pero variándole la estrategia. O sea, terquedad fue como para insistir. Sí, claro, para Pero insistir. variarle Claro. la estrategia. Sí, Sí. claro. No neceando. Así Mira, es. pues Sí. muy buenos tips, hay que aplicarlos. Son cosas como tú dices que ya sabemos, pero que hay que recordarlas Que sabemos, constantemente. pero nos hacemos. Porque Sí, es que cuando sientes que se te cae el mundo, todo se te Sí, cierra. sí, No sí, ves sí, nada, es cierto, ni eso oyes es nada, cierto. ni Sí. nada. Y vemos la muerte como, ¡ay, se murió mi marido! Pues todos nacemos ya, Bueno, ya con la sentencia de que te vas a morir. Vean Es lo Mary único Kay. seguro. Sí, Bueno, sí. y tiene otros ejemplos de empresarios también que a lo mejor les empezaba a ir muy bien y de repente tragedia tras tragedia. Sí. A uno de un restaurante se le quemó el restaurante, o sea, Que, fíjate, pues es que es la vida. más que fracasos personales Y es entonces- la vida. pero son- entonces- Chicas, tengo que interrumpirlas. Oh, pues ya nos vamos a Ahorita corte. volvemos. No tardamos, en la edad es lo de menos.